Hola, mi nombre es Jennifer y el día de hoy estaré hablando sobre el tema la copropiedad y sus generalidades en el ámbito del derecho civil. Comenzaremos con el concepto de copropiedad. La copropiedad es el dominio y titularidad que dos o más personas ejercen sobre una cosa. Por decirlo así, un ejemplo sería yo, Jennifer, mi hermano José y mi hermana Litsi somos copropietarios de una vivienda, de un bien inmueble en este caso, que nuestro padre y madre nos haya dejado. Entonces nosotros tenemos el dominio en partes proporcionales de ese bien o de esa cosa. Ahora pasaremos a la parte alícuota. La parte alícuota es ni más ni menos que la parte proporcional en la cual se divide ese bien o ese bien inmueble, ya sea bien inmueble o ya sea bien mueble, o ya sea, como por decir en generalidad, la cosa. En este caso puede ser por parte hereditaria, ya que el bien inmueble, por decirlo así un ejemplo, se divide en partes proporcionales, o sea, por decir su valor al momento de querer vender esa herencia que vendría siendo el bien inmueble, al momento de vender que en ciertas limitaciones se les da a los copropietarios la forma de quedar en un acuerdo para que estas, si quieren todos, si están de acuerdo en venderla, se puedan dar del valor determinado, se pueda sacar la cuenta entre, por decirlo así, si hay 10 copropietarios y el valor es de aproximadamente 5 millones, por decirlo así, a cada quien se dividirá ese valor de los 5 millones, se dividirá entre 10, que son las 10 copropietarios que conforman y que son dueños del dominio de la propiedad. Entonces, esa es la parte alícuota en la rama del derecho civil y pues en la parte de la copropiedad. Y ahora vamos a la parte de la clasificación de la copropiedad. Bueno, la copropiedad puede clasificarse de las siguientes formas, que vienen siendo copropiedad forzosa y voluntarias, o copropiedad temporales y permanentes, así como reglamentadas y no reglamentadas, sobre bienes determinados o sobre un patrimonio o una universalidad, al igual que por acto entre vivos o causa de muerte, y por virtud de acto jurídico o por virtud de un hecho jurídico. Bien, el principio fundamental y principal de la copropiedad voluntaria es que nadie está obligado, ningún copropietario está obligado a permanecer en indivisión. O sea, hace que, por decirlo así, si los demás copropietarios están de acuerdo con la división de la parte alícuota de cada uno de ellos que conforman la copropiedad del bien inmueble, estos pueden otorgarle a dicha persona la división de esta copropiedad, en la cual se puede hacer cuando le plazca al copropietario y los demás estén de acuerdo con esa división de la parte que le correspondía a dicha persona. Pero ojo, también existen limitaciones en la copropiedad al momento de dividirse. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, si dicha persona quiere dividirse de la parte alícuota, o sea, de la copropiedad que conforman entre ellos, en este caso, dar un ejemplo como si fueran hermanos, entonces esa persona se quiera dividir o quiera vender su parte alícuota, si hay un contrato que hayan conformado entre él y sus demás hermanos, que son los copropietarios del bien inmueble, si dicha persona y los demás hicieron un pacto o un contrato en el cual diga términos señalados que durará permanentemente
la indivisión de ese bien inmueble, se tiene que respetar el pacto señalado y los términos que se señalan en ese contrato, y no podrá dar paso a la división. Entonces quedaría como un bien inmueble con propiedad, con copropiedad indivisible, y son limitaciones en las cuales también existen en la copropiedad. Y ese ejemplo es el cual es la copropiedad forzosa, que se forza entre los copropietarios a permanecer en indivisión. Sin embargo, como lo acabo de mencionar, también hay bienes, por decirlo así, el ejemplo muy claro y muy obvio y muy objeto de un bien inmueble que no pueden admitir su cómoda división, en la cual si este pudiera dividirse, vamos a poner un ejemplo, imagínense, si hay un bien inmueble, una propiedad, una casa, y quieren dividírsela, o sea, es algo tan ilógico querer dividir una propiedad, una casa, que por el momento de quererla pues dividir, como ya lo acabamos de comentar, perdería su valor y pues no puede obtener su cómoda división. ¿Cómo vas a dividir una propiedad? En cambio, también se puede clasificar por el modo en que puedas vender tu parte. Ese es un paso más al querer. Y al momento de no quedar en un acuerdo los demás copropietarios, al momento de que quererse dividir, por ejemplo, si estamos 3 copropietarios y yo y mis hermanos, yo quiero dividir, quiero obtener mi derecho de dividirme de los demás, dividir mi parte de los demás, de la copropiedad. Entonces, de decir que un bien inmueble no obtiene su cómoda división porque al momento de dividir esa propiedad perdería su valor, es tan obvio al momento de decir que cómo vas a dividir una propiedad, un bien inmueble. Obviamente no se puede, pero posiblemente tiene la posibilidad del copropietario que pueda vender su parte. Pero en este caso, este copropietario, por ejemplo, son tres copropietarios y uno de ellos quiere dividir su parte, o sea, quiere dividirse de la parte que le corresponde a cada quien. En ese caso, como no obtiene su cómoda división, el bien inmueble, puede este copropietario vender su parte. Pero por términos de ley, está obligado, por contrato o por lo que sea, está obligado a notificarle a los demás copropietarios que conforman la copropiedad del bien inmueble. Y en este caso, es el primero son los primeros que se dan cuenta de que va a vender tal persona el bien, o sea, su parte del bien inmueble, y cualquiera de los otros copropietarios pueden comprarla. Pero igual, si no se quisiera comprar esa parte del otro copropietario, pues se notifica a los demás, y si no gustan ellos comprar esa parte, pues puede ceder ese copropietario a vendérsela a cualquier otra persona. Pero siempre y cuando hay términos señalados por ley en la copropiedad de que los demás copropietarios tienen que estar de acuerdo a esta parte. O sea, también son muchos conflictos que se dan al momento de querer venderla a otra persona. Por ejemplo, si yo quiero vender mi parte a otra persona, tengo que notificarle primero a ellos. Si ellos no están de acuerdo, puede haber términos que señale, o sea, a falta de un acuerdo se necesita la intervención judicial, en la cual
se fundamenta con el artículo 939 y el 940 del Código Civil, en los cuales llegarán a un acuerdo y al momento de no llegar a un acuerdo, pues entra esta parte judicial, en la cual de sí o sí se llegarán a acuerdos determinados para poder quedar conforme con lo sucedido. Bueno, ahora pasamos a la parte de la copropiedad temporal. Si bien toda copropiedad ordinariamente es temporal, como consecuencia de que esa copropiedad es voluntaria, pero hay limitaciones como las que hace un momento les comenté, que un ejemplo que les puse claramente es de que hay un acuerdo entre los copropietarios de que permanecerán indivisible esa copropiedad, pues, o sea, nadie podrá vender ni dividir su parte. Esto puede pasar cuando hay una herencia en la cual los padres o los abuelitos le dejen a sus hijos o a sus nietos una propiedad y en el testamento incluyan que, por decirlo así, incluyan que no se va a vender ninguna parte de ese bien inmueble. O sea, siempre tendrán que permanecer los nietos o los hijos en esa propiedad, por decirlo así, vivir en ella y no que no vendan. Ya eso ya es personal de cada persona que integre la copropiedad, en este caso de la familia, ya sería opcional de la familia si quieren permanecer indivisibles o porque sea voluntariamente la copropiedad, permanezcan temporalmente al momento de que, un ejemplo, si mi abuelito nos dejó a mí y a mis hermanos una propiedad, un ranchito por decirlo así, el ejemplo, y quiera él y ella, mis abuelitos, quieran y estipulen en el testamento que nos dejen a nosotros de herencia ese ranchito y estipulen que nadie de nosotros venderá esa propiedad, nadie de nosotros dejará de vivir allí, o sea, tendremos nuestra parte, pero nadie, o sea, estaremos obligados a permanecer permanentemente allí y se violaría el contrato que en esos términos mencione que tenemos que permanecer permanentemente allí. Entonces, esa es la diferencia y puede haber limitaciones que estén oponibles o en contra de la copropiedad temporal, que sea voluntaria, pues. Bueno, también al hablar de copropiedad forzosa, en este caso como el ejemplo antes mencionado anteriormente, esta opta por ser forzosa, opta por ser permanente y en la cual de que, por ejemplo, también puede optar porque dicha propiedad, dicho bien inmueble o dicho bien mueble, no opten por la cómoda división de este. O sea, también hay limitaciones mediante el cual se refieran a la propiedad, al bien inmueble o ya sea al bien mueble. Por eso suele ser copropiedad forzosa y ya sea permanente. Bueno, también existe la copropiedad sobre un bien determinado o sobre un patrimonio o universalidad. Esto quiere decir que generalmente una copropiedad siempre recae en un bien o bienes determinados, en el cual el objetivo es que frecuentemente se da en casos de herencia, o sea, una copropiedad hereditaria, en la cual dichas personas obtuvieron una herencia de
un pariente, su papá o su mamá, o etcétera. Entonces, en esto recae también dichos derechos, bienes y obligaciones, porque hay un elemento activo y un elemento pasivo. O sea, son sujetos activo y pasivo. O sea, recibes, pero también tienes que contraer obligaciones de lo que recibiste. Y dicha responsabilidad. La copropiedad por acto entre vivos puede dar paso o lugar, si bien, a un contrato, ya sea por acto jurídico o por un hecho jurídico, en la cual es un acto jurídico unilateral. En este caso puede dar ejemplo a un claro ejemplo de la copropiedad por acto entre vivos es la posesión con ánimos de dominio. También existe la copropiedad por causa de muerte, en la cual esta puede originarse por la copropiedad nacida por testamento al momento de la muerte, al momento de morir la persona que dejó dicho testamento o herencia a pues, los herederos. En este caso también puede originarse en el momento del intestado o la sucesión legítima. Bueno, seguimos con la copropiedad por un acto jurídico y la copropiedad por un hecho jurídico. Bueno, la copropiedad que nace por un acto jurídico son las que se crean al momento de un contrato, al momento de estipular en un contrato sus términos y sus cosas ahí. Un ejemplo de la copropiedad por un acto jurídico, pues si bien también lo acabo de mencionar anteriormente, nacen por un testamento. Al momento de que una persona estipula en su testamento las personas que van a estar integradas en él y la herencia, lo que viene dejando, la propiedad. En este caso dijimos que la copropiedad estaba también conformada al momento de que nacía la copropiedad, era porque había un bien o bienes, ya sea un bien inmueble o un bien mueble. Pero también en ella nacían pues, derechos y obligaciones. Y los que son por causa de un hecho jurídico se originan por la ocupación y prescripción. En este caso, un ejemplo viene siendo la ocupación de un bien inmueble. Por último, tenemos la copropiedad reglamentada y la copropiedad no reglamentada. En este caso, la copropiedad reglamentada más que nada viene tratándose de que esta viene siendo por herencia, en la cual es por motivos de su característica y por motivos de su organización, estas requieren de una legislación especial y específica para poder llevar a cabo dichos procedimientos para que ésta funcione de acuerdo a sus normativas y lleve a cabo su buen funcionamiento. Y la copropiedad no reglamentada viene siendo todo lo opuesto e diferente a la copropiedad reglamentada, ya que éstas no llevan un acuerdo específico sobre las partes, en las cuales que no regulan en específico este tipo de situaciones, y estos pueden dar paso a que es al arbitrio de las partes en las cuales se conforma la copropiedad. Un ejemplo puede ser de la copropiedad no reglamentada, puede ser un claro ejemplo de, vamos a poner que es un bien inmueble, una casa. Yo siempre me voy a los bienes inmuebles. En este caso es, por decirlo así, son todos los diferentes pisos que conforman la propiedad, de las cuales cada quien es propietario de ellos. O sea, es como la mezcla de dichas partes que conforman la propiedad, y en la cual por eso puede existir en ocasiones conflicto en estos casos, pues, en las
en la copropiedad no reglamentada, a diferencia de la copropiedad reglamentada, que en esta se regula por medio de un legislador, en la cual puede regular pues dichos conflictos que ocurran o concurran el día de mañana al momento de contraer la copropiedad. Esto fue todo por hoy y pues espero si hayan entendido mi explicación y espero les haya gustado, espero si me hayan entendido claramente cada punto del que hablé, del tema de la copropiedad, y pues me despido y que tengan una excelente tarde.